Luego del bombardeo de imágenes que ilustran dolorosamente parte de la miseria humana, se podría ser escéptico sobre el poder del conocimiento como camino para lograr el cuidado, la compasión y la coexistencia entre unos y otros. Es probable que la mezquindad, apatía, arrogancia e indiferencia sea uno de los gérmenes del deterioro humano, provocado en gran parte por nuestro analfabetismo emocional, por nuestra limitada capacidad para vernos a través de los otros y por nuestra peligrosa incapacidad para ver las necesidades ajenas como propias. ¿Cómo entender lo que pasa? ¿Cómo sensibilizarnos para ponernos en el lugar del otro? ¿Cómo humanizarnos? ¿A cargo de quién o quiénes está sacarnos de esta indiferencia e ignorancia tan profunda? ¿Cómo actuar consecuentemente con las necesidades propias y de los otros? ¿Podría acaso hacer algo la escuela? Pero antes de seguir, debemos definir qué es la empatía. Para hacerlo, vamos a retomar las ideas de Mark Davis. Él nos dice que la empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de mostrar comportamientos de ayuda, cuidado, evitar hacer daño a los otros, así como también conciliar nuestras diferencias y pedir perdón cuando cometemos algún error. Bettina Carón señala que históricamente se ha asumido que el lector no siente, se emociona o piensa frente a los discursos. Sin embargo, se hace cada vez más necesario asumir al lector como un sujeto sentipensante que interactúa con los textos y desde allí genera aprendizajes emocionales y sociales. ¿A través de qué estrategias pedagógicas nos hemos planteado en el área de competencias comunicativas promover el desarrollo de la empatía en los estudiantes? Oye, ¿qué te pasa? Te veo muy sensible. Estoy leyendo la vida de una mujer que tuvo que vivir cosas muy duras. Pero te veo así con una sensibilidad, flor de piel. Tus ojos me están expresando tu tristeza. Es que todo lo que estoy leyendo parece que lo estuviera viviendo yo. Y eso me hace muy sensible a todo lo que tuvo que vivir ella. Te entiendo. Oye, a propósito de lo que estamos hablando, ¿tú crees que uno en la primera infancia podría hablar de empatía en esa etapa? La lectura literaria en el ciclo exploratorio, un escenario para la empatía. Este podría considerarse como un primer acercamiento a la empatía en el reconocimiento de la diferencia y la diversidad de otros seres y contextos, a partir de juegos y reflexiones mediadas que van conduciendo progresivamente a la comprensión de las emociones propias y de los otros. En el caso particular de los niños de exploratorio es importante comenzar por un trabajo en sensibilidad. Ponerse en el lugar del otro requiere comprender lo que aquel piensa y siente sin que sea necesario que lo exprese abiertamente, por lo que los distintos abordajes literarios van posibilitando en los niños la superación de sus propios deseos, emociones y sentimientos para darle un lugar al otro, reconociendo sus estados emocionales y respuestas afectivas. A partir de esto, hemos recopilado 2 experiencias literarias significativas que, entre algunas otras, han aparecido luego de estos casi 2 años de reflexión. Una de ellas es El ladrón de palabras. Este texto sumerge a los niños en el mundo de las palabras y con ellas las preguntas de ¿quién es el dueño de las palabras? ¿Quién las puede usar? ¿En qué momentos es posible hacer uso de ellas? ¿Podemos clasificarlas? Un sinnúmero de palabras que pueden ser atrapadas y clasificadas en tarros de vidrio por este ladrón, hasta que un día se encuentra con una niña que lo deja sin una sola de ellas. No sabe qué palabras usar. ¿Serán palabras de amor? Encontrar, clasificar
y usar el mundo de las palabras permite elevar la intencionalidad de su uso en contextos cotidianos. Algunas propuestas de los niños para clasificar las palabras son que éstas pueden ser dulces, ácidas, feas, amigables, de amor, tristes, raras, difíciles, felices, de colores, extrañas, etc. Dicha organización de palabras permite hacer mediaciones dentro y fuera de las clases. Modelar conflictos, por citar un ejemplo, conlleva una reflexión sobre las palabras que se eligen para referirse a los otros en situaciones donde las emociones están latentes. Clasificar las palabras entonces propicia un ejercicio reflexivo para interpretar y comprender las acciones, los gestos, las emociones y las palabras que usamos. Todo ello posibilita iniciar a los niños, en palabras de Muñoz y Chávez, en la toma de perspectiva haciendo uso de la fantasía dentro de un escenario literario, vinculando de esta forma las 3 dimensiones de la empatía. Se enamora de una niña y suelta las palabras que ha utilizado y consigue palabras de amor. Feliz, alegre, eufórico, una de esas. Que está muy mal encerrar las letras en tarros, porque así ya no se pueden hacer, ya no se pueden hacer las palabras, las oraciones, nada. Tomatina cura todo, de la tomatina viajera a la tomatina en cuarentena. En el 2020 iniciamos la lectura del libro Tomatina cura todo de la autora María del Sol Peralta con los niños y niñas, con la intención de hablar sobre los diferentes tipos de viajero, aprovechando también para hacer un viaje imaginario. Sin embargo, cuando íbamos en la mitad del libro llegó la pandemia y trasladamos el ejercicio de lectura a la virtualidad. En el marco de un ejercicio de escritura propusimos la posibilidad de que más de los 80 niños de Exploratorio B pudieran acompañar a Tomatina con el objetivo de escribirle una carta para que ella se sintiera mejor y crearan un remedio casero para la tristeza. Recuerdo que curaba a la gente y que tuvo que hacer un viaje como por todo el mundo porque se sentía muy sola. Pues yo le diría a Tomatina que aún seguimos en pandemia, pero estamos felices compartiendo con los demás. No podemos hacerlo como antes, pero igual estamos compartiendo entre nosotros. Pues hacer un juego y conocer a más personas y seguir haciendo, pues, curar toda la tristeza de los demás. ¿Y lo habrías compartido? Sí. ¿Con quién lo compartirías? No sé, con las personas, con las personas que sufren mucho, que se les fue un familiar y eso, para decirles que no esté triste. Pues que tiene motivo para estar triste porque pues también uno poder salir de casa, pues lo tiene uno aburrido y también triste porque no puede jugar con sus amigos, no puede salir a tomar un poco de aire. ¿Y quién es ella? ¿Viviana? Ahí donde la ven, Viviana es una excelente deportista. No hay domingo que no salga a montar bicicleta con su hijo. Ahí donde la ven, es una excelente lectora. Todas las noches lee 1 hora y media, es el libro que la apasiona. Ahí donde la ven, Viviana es una excelente cocinera. Hace unos pancakes deliciosos. Ahí donde la ven, Viviana es una extraordinaria escritora. Escribe, reescribe, siempre está pensando en palabras y eso para mí ha sido genial conocer de Viviana. Oye, si bien a estas edades los niños inician una apertura en la relación con el otro, ¿tú no crees que sería necesario primero establecer un vínculo con ellos para que le den un lugar prioritario a los pares? O sea, ¿podríamos hablar de una comprensión de los otros?
Veámoslo. La competencia comunicativa del ciclo conceptual es la competencia inferencial. Además de permitirle a los estudiantes comprender las ideas nucleares de los discursos y jerarquizarlas, es una herramienta muy útil, la lectura inferencial, para la vida social. La lectura inferencial es la que nos permite comprender las situaciones, comprender los contextos en los que se están dando esas situaciones y entender a las personas además. El requisito de comprensiones humanas se hace una entrevista a otra persona, a un par, que busca por medio de una lectura, de una comprensión de ese otro, entender sus necesidades y de pronto también que los estudiantes se vinculen con alguien con sus mismos miedos, con sus mismos intereses. Es muy útil para poder entender a ese otro esas herramientas de lectura inferencial. El requisito de competencia comunicativa y el cambio que nos hizo dar la pandemia de ese requisito tiene como eje central dos temas nucleares: los derechos humanos y el medio ambiente. Queremos ver por medio de entrevistas, por medio de unas situaciones que le vamos a poner a los estudiantes, qué tanto el requisito impacta en el desarrollo de la empatía y de la comprensión de los otros en el ciclo y en los techos de ciclo y en realidad en todo el ciclo conceptual. Vamos a hacerles una entrevista a los estudiantes. Hola, buenos días. Buenos días. Niños, porfis, hoy no traje el micrófono. Por favor, no traje el micrófono. Olé, por favor. Un poquito de empatía, porfis, no traje el micrófono hoy. No traje el micrófono hoy, un poquito de empatía, gracias. Es viernes, se me quedó el micrófono, se me descargó, porfis. Gracias. La empatía crece en los estudiantes, se desarrolla a partir de la comprensión de los otros. Y la forma en la que los estudiantes comprenden a los otros es por medio de un proceso de lectura inferencial. Eso quiere decir que la lectura inferencial no es solamente una herramienta cognitiva, sino que es al mismo tiempo una herramienta sensible afectiva que le permite a los estudiantes crear vínculos con los demás por medio del lenguaje. Esto que decimos es mucho más claro en el requisito de comprensiones humanas, en el que un estudiante del ciclo, de techo de ciclo, debe hacer una entrevista a otro compañero para conocerlo. Reconoce cosas de sí mismo, de ese otro en sí mismo. Reconoce que hay cosas que los vinculan como miedos, alegrías, tristezas y frustraciones. Entonces, esa es la importancia de la lectura inferencial, entender las situaciones en las que están inmersos los otros, para poder así dar paso a una empatía que nace de la movilización hacia el cuidado del otro. Lo que quisimos hacer entonces en el ciclo conceptual fue verificar qué tanto impacta el requisito de competencia comunicativa, las lecturas especialmente enfocadas en el área de ciencias sociales, en el desarrollo de la empatía y de la comprensión de las situaciones de los otros en los estudiantes del ciclo. Decidimos formularles unas situaciones a partir de las que los estudiantes nos van a dar su opinión y preguntarles directamente qué opinaban sobre el requisito de competencia comunicativa. Esta es una situación que dice: abren una nueva empresa de domicilios en el barrio en el que vives. La empresa de domicilios se llama Rassi. Solo contrata a extranjeros, especialmente personas de Venezuela. Un día pides una hamburguesa de carne y cuando te la entregan es de pollo. Sin embargo, no puedes decirle al domiciliario porque ya se ha ido. Llamas a la empresa, Rassi, y te contesta una mujer que cuando le comentas el inconveniente te dice muy brava: es imposible trabajar con esos venezolanos. Aquí me preguntan qué haría en esa situación. Pues le diría a la señora que está brava que el hecho de que sean venezolanos o pues de alguna otra nacionalidad no les hace ser torpes o malas personas o que tengan alguna deficiencia, y que es un error que pues todos podríamos cometer. Y Noa, ¿tú crees que la pregunta del requisito sobre los derechos humanos, del requisito de competencia comunicativa te ayudó a ser un poco más empático? ¿Sí, no? ¿Y por qué?
Más o menos tirando así, porque yo desde antes pues ya era empático, pero la pregunta del requisito me hizo pensar un poco más como en actuar frente a la empatía y ser empático. A las 9:40 los estudiantes del curso regresan del descanso al salón. Cuando entran y se sientan en sus puestos, 2 estudiantes descubren que sus cartucheras no están. El profesor las ve debajo del puesto de Enríquez y las señala. Enríquez es un estudiante con el que tuviste una discusión el semestre anterior, porque se había llevado uno de tus colores a casa. Tus compañeros empiezan a señalarlo como el responsable de haber movido de puesto las cartucheras. ¿Qué haces tú? Pues yo en ese caso primero le acudiría a un profesor o monitora y le contaría el caso. Y después le diría por qué que se encontraron las cartucheras debajo del puesto de Enríquez, pero que no se puede saber que fue Enríquez. ¿Tú crees que el requisito de competencia comunicativa ha influido en el desarrollo de la empatía? Yo creo que no. A mí no me afectó el requisito de derechos humanos y creo que el requisito de derechos humanos no me dio empatía. ¿Qué elementos de la vida en el Merani sí crees que te hayan dado herramientas para ser más empática? Yo creo que las clases de los profesores. Es increíble que por ese sonido que hacen las mujeres con los zapatos, en Afganistán a una mujer la pueden castigar. Lo que hay que conocer y comprender de una cultura diferente. Así las cosas, ¿cómo podría un joven ponerse en los zapatos del otro, quien no pertenece a su contexto sociocultural? En el ciclo contextual, en el área de competencias comunicativas, se busca que los estudiantes logren leer distintos contextos, diversificar sus perspectivas y hacerlo desde discursos multimodales. En ese sentido, se busca no solo un aprendizaje cognitivo, sino también un desarrollo del aprendizaje desde lo emocional, desde el sentir con el otro. Sentir, entender y comprender no solo mi contexto, sino otros que me rodean y otros que son ajenos a mí. Jojo Betzler, 10 years old. Today, you join the ranks of the Univok in a very special training weekend. It's going to be intense, but today, you become a man. Imagina que eres un niño o niña, vives en Alemania entre 1941 y 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. Las cosas han cambiado para ti y para tus amigos del barrio y del colegio. Algunos de ellos son judíos, nacidos en Alemania, y otros son alemanes. Es una época en la que el gobierno alemán ha extendido un fuerte ataque en contra de todos los judíos de Alemania y de Europa. Los culpan de sus problemas, los han despojado de sus propiedades, despedido de sus trabajos, y las relaciones entre los alemanes y los judíos están absolutamente prohibidas, al punto de ser castigadas con la muerte por traición. Imagina que eres uno de esos niños judío nacido en Alemania o alemán y escribe tu biografía, elige un nombre, edad, pasatiempos, cuéntanos quiénes son tus padres, qué hacen, quiénes son tus amigos, dónde vives, qué haces con ellos, cómo te hace sentir la situación actual. Escribe detalladamente cómo es tu vida día a día, acompaña tu historia con una fotografía que nos ayude a comprender quién eres. Soy Elisa Wagner, tengo 12 años y soy una niña judía. Vivía en un pequeño pueblo de Alemania llamado Peenemünde, donde estudiaba en un colegio religioso.
Recuerdo bien cuando mi padre llegaba a trabajar después de un día duro y mi madre, Carmen y yo lo esperábamos con una rica cena, alubias blancas, un plato tradicional en familia. Antes de que la Segunda Guerra Mundial empezara, me levantaba como de costumbre cada mañana para ir al colegio. Somos Armin Bauer y Annalise Bauer. Somos judíos nacidos en Alemania. Armin tiene 11 años y yo tengo 3. Ambos estudiamos en la escuela Brandenburg. Armin está en quinto de primaria y yo en segundo de bachillerato. A mi hermana le gusta dibujar y bocetear, en cambio a mí me gusta salir a jugar con mis mejores amigos. Nuestro padre trabaja en una empresa de correos y nuestra madre se queda a cuidar de nosotros. Nuestros padres y nosotros vivimos en un hermoso pueblo llamado Spilter. Este ejercicio me hizo comprender aún más todo lo que tuvieron que pasar niños y jóvenes durante esa época tan dura. Digo que es una experiencia muy chévere y muy bonita que me pudieron dar de poder hacer este escrito, en donde uno sí puede ver y puede sentir todo lo que sufren muchas personas. También decidí utilizar varios temas empáticos que pudieran llegar al corazón de muchos a lo largo de mi narración. Y también varios temas históricos, los cuales abarqué investigando, llegando a fuentes confiables y pues expertos en el tema, como en el caso de mi niñera. Varios temas han sido muy intrigantes, pero bueno, llegando al tema clave, sí me ha vuelto más empático. Bueno, este ejercicio a mí creo que no me ha hecho ser más empática porque no he logrado ponerme mucho en los zapatos de las personas que están intentando escapar. Logré ponerme en los zapatos de alguien que está huyendo, ¿no? Que siente mucho miedo y que quisiera no estar en esa situación, ¿no? Entonces, por eso diría que me hizo más empática. Momento de la vida de un joven, de un adolescente, en el que está construyendo su identidad, ¿no será que puede llegar como a radicalizarse mucho con sus posturas? Sí, la pregunta es cómo puede en ese momento de su vida abrirse a la comprensión de otras formas de entender el mundo. Interesante, veámoslo. Se desarrolló en las siguientes fases. La primera fase fue una fase de exploración de ideas previas en donde ellos hacían un trabajo de lectura del contexto propio para identificar las ideas que hay en los discursos y las de ellos mismos. En la fase 2 hicieron un ejercicio de distanciamiento en el cual la clave y el núcleo está en una especie de trabajo en suspender el juicio antes de decir o construir un juicio de valor. Y la última, ellos construían ya su propio juicio argumentado a través de un video y efectivamente pues también tomaban una postura no solamente desde el punto de vista cognitivo, práctico, sino también socioafectivo. A partir de estas didácticas explicadas, lo que buscamos ver es el pluralismo ideológico y social, es decir, cómo a partir de la convivencia y resonancia con distintas perspectivas, los estudiantes pueden convivir con dilemas éticos y sociales y a partir de ahí desarrollar la empatía. Esto lo veremos a través de las entrevistas que escucharemos a continuación. Como esa respuesta emocional que uno presenta frente a una situación que pues no es directamente de uno, por ejemplo, si ella está sufriendo, pues yo siento de cierta forma ese dolor por más que no sea directamente a mí. La empatía puede cambiar inclusive la forma en que percibimos el texto. Por ejemplo, puede que un texto para mí tenga un significado muy diferente a cuando me pongo como en
el lugar del autor o de la persona de la cual se trata ese texto, como verlo más desde un lado mucho más humano, mucho más relacionado con la emoción, que como de un punto tan aparte, o sea, verlo como mucho más, como si uno estuviera ahí. Si yo puedo comprender por qué el otro está sintiendo lo que está sintiendo, ¿no es más fácil que yo sienta eso? Y adicionalmente, yo siento que me ayuda mucho más a ver la situación como personas atrapadas en diferentes relaciones. Por ejemplo, no era como la primera línea y la policía, sino oficiales de policía, personas, cada uno tiene su vida, y personas de la primera línea que también tienen su vida, todos con problemas muy diferentes, y que ese choque es un choque mucho más ideológico, pero pues obviamente afecta la vida de las personas. También mucho más como los actos de la misma empatía que se presentaron, por ejemplo, las ollas comunitarias, como del lado de los protestantes, las ollas comunitarias, hubo rutas inclusive como para ayudar a las personas como a movilizarse en medio de como el freno del sistema público, y del lado como de la policía también hubo muchos como fondos, ayudas, intentos como de ayudar mucho más a la vida de las personas, y que como que estos actos de empatía toman mucho más significancia, mucho más valor. O sea, se ve como mucho, el acto es mucho más valioso de lo que lo presentan, por el impacto que pueden lograr. Totalmente de acuerdo. De hecho, pienso que lo irónico en todo esto es que tal vez si hubiera más empatía por parte de todos, el conflicto sería mucho menos trágico y mucho menos grave, porque todos entenderíamos por qué el otro hace lo que hace, o por qué el otro piensa lo que piensa, o porque el otro siente lo que siente. Yo diría, fui mucho más como consciente del multiperspectivismo, no solo como de la persona y su trasfondo, sino como de cómo múltiples personas una situación les puede afectar de diferente manera. Por ejemplo, en nuestro trabajo hicimos una comparación de una mujer, pues obviamente ficticia, pero una mujer negra en New Orleans, un contexto histórico específico, un hombre negro en mucho más la modernidad, en la actualidad, y un grupo de personas que ha perdido su empleo. O sea, como son personas en la misma situación, pero con motivos, razones muy distintas, así que como ver que la misma situación no le cabe a todo el mundo, no todos podemos ser cortados con el mismo molde. Así que también el juicio que uno da ha de estar muy centrado en la situación específica. Yo no puedo generalizar y dar como un juicio ya para cualquier persona en esa situación, sino que hay que tener muy en cuenta todos los elementos que se encuentran detrás de este problema. Ahorita usted que está en otro país, ¿le ha sucedido que haya tenido que poner la empatía en práctica después de hacer el trabajo? ¿En Estados Unidos creo que está? Sí, estoy actualmente en Miami. Y sí, de tal forma yo creo que sí, digamos, me pasó que hace poquito estábamos acá y estaba intentando comunicarme con un gringo que no habla español, y pues yo creo que ahí también se dio un proceso de empatía. Fue muy chistoso porque pues yo creo que no me entendía, pero pues hacía como que me entendía, y pues creo que me hice entender. ¿Por qué cree que entonces este multiperspectivismo ayuda a promover la empatía? O sea, ¿por qué cree que realmente ver estas distintas perspectivas diferentes a la suya puede promover a construir empatía, o si cree que pasa o no? Sí pasa, porque, por ejemplo, si uno solo se queda con lo que vio con cualquier conflicto, eso no crea empatía, y a veces lo que crea es distanciamiento, ¿no? Entonces, yo creo eso y él cree eso, ya, mientras que si uno se pone a ver distintas cosas, uno puede lograr comprender el otro punto de vista, ¿no? Puede que esté de acuerdo, ¿no? Pero genera un tipo de empatía. La mediación de discursos literarios permite sensibilizar a los estudiantes hacia los otros, ponerlos en sintonía con las emociones y las experiencias de vida de distintos seres humanos a través de la lectura y la escritura textual. Se estimula de esta manera la primera descentración social o la satelización secundaria, fundamental para la vida en comunidad. Son las dinámicas familiares e institucionales las que desarrollan la empatía en los estudiantes del ciclo conceptual, según su opinión, no los requisitos. Hay que pensar una alternativa de trabajo en equipo en la que se usen discursos literarios o estéticos que exploten esa capacidad que tiene la lectura inferencial de movilizarnos hacia la comprensión de los otros, no solo desde las ideas, sino desde la posibilidad de narrarlos como experiencias vitales distintas a las nuestras.
La empatía frente a contextos diversos se puede lograr si acudimos a discursos estéticos en los que los estudiantes puedan identificarse con personajes que comparten características similares a las suyas, aunque vivan en condiciones sociales, económicas y geográficas completamente distintas. No sucede en todos los casos, pero puede tocar de manera más íntima su mundo de la vida. Al narrar la experiencia de vida de otros, están elaborando también su propia identidad. Al propiciar la convivencia de múltiples ideologías para entender un fenómeno social, la lectura crítica propicia la empatía de los estudiantes. Aún así, hemos logrado impactar sobre todo el desarrollo cognitivo. Al abordar problemáticas que los involucra directamente, como el paro nacional promovido por los mismos jóvenes, hemos podido mediar directamente la dimensión socioafectiva. Los hemos movilizado para que puedan resonar con las creencias, vidas e ideologías de quienes piensan, incluso contrario a ellos. Oye, Diego, ¿no te parece increíble todo lo que hemos aprendido en esta investigación? Hemos aprendido muchísimo. Mira, cuestionamientos, dudas, identificación de aciertos, de desaciertos. ¿Cuántas cosas aprendimos? ¿Y sabes lo que más me ha gustado? ¿Qué? Que he aprendido mucho de ti. Oye, yo de ti, qué maravilla, fue un gusto. Y nos vamos de semana de receso. Sí. Adiós. ¡Ey! No olvides el seminario, ¿no? ¡Ay, el seminario!